Hola, buenos días chicos. Mi nombre es Sandro Navarro. Yo soy director del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura. Bueno, primero quería agradecer a nuestros expositores que hoy están con nosotros y luego también agradecer su presencia, su interés de poder estar en nuestro tercer evento Global Meeting Web, en el cual tratamos de invitar a los alumnos interesados en estudiar economía e invitamos a nuestros egresados para que nos cuenten sobre su experiencia universitaria y su experiencia en su vida profesional. Contarles simplemente que el programa de economía desde sus inicios asumió el reto de convertirse en uno de los mejores centros de enseñanza y de investigación económica a nivel nacional. Y lo estamos logrando. Comprometido con una formación integral de la persona, lleva a cabo una enseñanza personalizada que favorece el espíritu crítico, la capacidad de liderazgo y el servicio a la sociedad. Con este espíritu se ha formado en nuestras aulas a más de 500 egresados que hoy se desempeñan en distintas áreas del sector público y privado, ONGs, instituciones académicas y organismos internacionales, realizando labores de planificación, análisis, evaluación de proyectos, tesorería, finanzas, presupuestos, producción, análisis de formación estadística, así como de investigación económica. Tenemos la convicción de que la sociedad requiere de economistas que, además de ser profesionales competentes, sean ante todos que motiven, lideren y se preocupen por el desarrollo de su país. Es por ello que nuestro programa forma profesionales con una profunda capacidad de análisis, interesados en la problemática nacional y mundial. Como hoy van a poder ver, uno de nuestros panelistas, expositores, va a tratar un tema súper importante, que es la economía y el COVID-19. Esta problemática nacional y mundial que interesa a nuestros profesionales está cimentada en conocimientos sólidos de teoría económica, métodos cuantitativos y finanzas. A nivel de exigencia y calidad de los estudios, se refleja en las capacidades forjadas en los jóvenes egresados, varios de los cuales actualmente llevan a cabo estudios de posgrados en universidades de prestigio internacional, como University of California, Los Ángeles, Harvard University, Universidad Pompeu Fabra y la University of British Columbia. Bueno, entonces, a continuación, voy a dar el paso a Claudia Cáceres para que nos cuente su experiencia. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia. Estoy intentando aprender el video. En unos momentos seguramente funcionará. Voy compartiendo con ustedes la presentación. No sé, el host, si me puede autorizar prender el video, por favor. Perfecto, ahora sí me pueden ver. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Piura por invitarme a conversar con ustedes y a ustedes por estar aquí escuchándonos. Mi nombre es Claudia Cáceres, como me presentó el profesor Sandro. Y bueno, les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo ahora, lo que estudié y bueno, mi camino en mi vida profesional. Yo soy piurana de nacimiento. Mucha de mi etapa escolar la viví en Trujillo y luego regresé a la Universidad de Piura, donde estudié economía. Actualmente realmente ayer fue mi último día de clases
del programa de la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno de Harvard. Es un programa de 2 años. El primer año es como si fuera un doctorado en economía y el segundo año es bastante enfocado y aplicado a políticas públicas. En la universidad, empecé a estudiar en el 2008, hace mucho tiempo. Creo que fue una experiencia súper bonita. No tengo una historia muy como encantadora de por qué elegí economía en la Universidad de Piura. Mis papás siempre confiaron en esta universidad y por eso fue que vine. Ellos siempre supieron de los valores y lo riguroso que era. Y estudié economía porque se me hizo muy difícil elegir una carrera y me imagino que es igual para algunos de ustedes que deben estar decidiendo qué estudiar. Y bueno, cuando entré, creo que fue que descubrí que tomé la decisión que era la adecuada para mí y ahora les voy a contar por qué. Cuando entré, bueno, empezamos con los cursos de matemática y son bastante rigurosos, pero también la universidad nos da todas las herramientas para poder afrontarlos. Con un grupo de amigos, creo que teníamos intereses similares, nos juntamos y empezamos un voluntariado y creo que ahí fue como uno de los primeros pasos donde pude darme cuenta cómo es que quería orientar mi carrera de economía y eso era hacia las políticas públicas. El voluntariado lo empezamos con todo el apoyo del UDEP. Se enfocaba en dar aprestamiento educativo a colegios que necesitaban nuestro apoyo en ese momento en Piura. Cuando digo que contábamos con el apoyo de la universidad, es en diferentes sentidos. Creo que la Facultad de Educación nos ayudó muchísimo con el contenido teórico que necesitábamos para poder dar estas clases y el programa económico, el programa de economía también, ayudándonos a monitorearlo, ayudándonos con indicadores y todas estas cosas técnicas que en ese momento éramos, no sé, 5 chicos de 19 años que estábamos intentando descubrir cuál era la mejor forma de hacerlo. Durante esos años también tuve la suerte de obtener una beca era como una pasantía en Estados Unidos de 2 meses en el verano. Y ahí también me ayudaron a seguir desarrollando este proyecto social y conocí a muchos chicos como yo que estudiaban economía o carreras afines que estaban también como interesados en enfocarla en políticas públicas y creo que siguió reforzando como este camino en el que quería trazarme. Y creo que también estudiando economía me di cuenta que es mucho más que números. O sea, creo que cuando decidí, dije, soy buena en matemática, voy a estudiar economía, cuando entras te das cuenta que además de números también es mucho de ciencias sociales y letras. Te da como mucha perspectiva de cómo analizar las cosas, de cómo puedes ver un problema y le puedes dar 5 interpretaciones distintas y cómo desagregarlo para poder entender la realidad. Creo que otra de las grandes cosas que me lleva a la universidad son sus profesores y la calidad no solo profesional y de personas. Hasta ahorita, que ya pasaron muchísimos años desde que salí, sigo sintiendo su apoyo. De hecho, uno de ellos fue el que me ayudó como a llegar hasta donde estoy, con una carta para la universidad. Entonces, el apoyo de la universidad creo que siempre ha sido constante. Cuando acabé la universidad en el 2013, el último semestre decidí ir a hacerlo a Lima y para poder empezar a trabajar en una consultora de gestión pública. Entonces termino acabando la Universidad de Lima, pero casi todos mis años los hice en Piura. Si bien es cierto, estuve en esta consultora al inicio, casi toda mi experiencia profesional es en el gobierno del Perú. Trabajé 3 años en el Ministerio de Educación y luego mis últimos 2 años antes de venir a la maestría en la presidencia del Consejo de Ministros. En el Ministerio de Educación trabajaba en la oficina de monitoreo y evaluación como de programas estratégicos. Tenía un rol bastante cuantitativo. Diseñaba indicadores, analizaba bases de datos, como ayudaba al director de esta oficina a tomar mejores decisiones con las data, tanto estadística como de entrevistas que había, y cómo mejorar estos programas para que sigan funcionando y tengan el impacto que tengan que tener. Y creo que también fue una experiencia súper valiosa. Creo que también ahí me di cuenta que, no sé, quiero tener un rol trabajando en el Estado y se me hizo muy bonita y obviamente también muy frustrante a veces, pero al final bastante inspiradora. Y bueno, luego, como les comenté, estuve en la presidencia del Consejo de Ministros en un equipo que se llamaba Oficina de Cumplimiento de Gobierno. Y como su nombre lo dice, nos encargábamos, bueno, con el equipo, de ver que las prioridades que el presidente y el primer ministro en ese momento habían dicho que eran las prioridades que se tenían que hacer sí o sí, las oficinas de gobierno que estaban ligadas a estas se encargan, las estén cumpliendo. Entonces teníamos muchísimos indicadores y muchísima como
información que íbamos como coordinando con ellos y diciendo, mira, ¿cómo vas con este programa? ¿Te está yendo bien? ¿En qué necesitas apoyo? ¿Con quién necesitas conversar? Nosotros te íbamos a facilitar estas actividades. Y tuve ese rol por un año y medio, siempre con un componente bastante como de mi carrera de economía, como dando esta visión de análisis cuantitativo a las cosas, pero también creo que al mismo tiempo desarrollando como habilidades interpersonales para como coordinar, conversar, poder llegar a la gente y poder como tener empatía por ambos lados. Después de estar 5 años trabajando en el gobierno del Perú, me di cuenta que quería hacer una maestría. Creo que durante mi trabajo y durante la universidad recibí muchos consejos de a qué universidades podía postular, cuáles eran más afines a lo que yo quería, y así decidí postular a la Universidad de Harvard University. Ahí estoy, estoy y estuve, porque ayer fue mi último día de clases, como les comenté, por 2 años, estudiando esta maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Creo que volver a ser estudiante después de tantos años fue un poco duro al inicio, volver al ritmo de estudiar todos los días, y esta maestría es bastante como demandante en su primer año, pero siempre creo que como de alguna u otra manera tenía frescos algunos conceptos que habíamos hecho en la universidad, y eso me facilitó. También creo que los hábitos de estudio que desarrollé hace muchísimos años, como los tenía más o menos frescos y pude entrar en ritmo nuevamente. Creo que, no sé, la experiencia que tenía hace 2 años me siento muy privilegiada. Recibí una beca del Banco Mundial que me permitió hacer la maestría, y ahora que la he acabado, como acabo de aceptar un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando en la oficina de monitoreo y evaluación de este banco en Washington, D.C. Así que, no sé, ahora estoy esperando para ver lo que se me viene, poder aplicar todo lo que he aprendido. Aquí creo que otra de estas experiencias muy bonitas en la maestría fue que entre mis 2 años pude hacer una pasantía en India. Creo que hasta antes, hasta antes de la maestría yo había trabajado 100% en el Perú, para el gobierno, viendo cosas como muy orientadas a monitoreo y evaluación, y aquí fui a trabajar a una ONG, nunca había trabajado en una ONG en mi vida, trabajando en Delhi y visitando distritos rurales en India. Creo que fue también una experiencia inolvidable poder conocer gentes de diferentes culturas, aprender muchísimo de ellos y también darme cuenta que tenemos también muchísimas cosas en común, aunque estén al otro lado del mundo. Estas son algunas fotos, en verdad, de todos los que les he conversado. En la izquierda están un poco las fotos cuando empezaba con mis primeras incursiones en el mundo del desarrollo y trabajando en el voluntariado. Acá tengo una foto con el primer ministro de esa época, que es Zavala. Este es mi equipo. Éramos un equipo chiquito al inicio, porque fue una oficina nueva. Y bueno, acá, no sé, siempre hay diversión también trabajando. Este era mi equipo de fútbol del Ministerio de Educación con la ministra de esa época. Y bueno, aquí en la otra foto estoy con una de mis primeras jefas. Ella creo que apostó por mí desde el inicio. Yo no conocía a nadie en el ministerio y ella me dio el trabajo y me ayudó como a seguir ascendiendo y poder llegar a ser como desde un analista a como estar en una oficina como asesora del primer ministro. Y ya para cerrar, no sé si me ha pasado el tiempo, pero creo que estudiar economía es mucho más que ser buena en números y poder desarrollar problemas y ecuaciones y esas cosas. Creo que me brindó habilidades tanto analíticas como empezar a cuestionar la realidad y aceptar que hay cosas que no me parecía que estaban bien y quería trabajar en cambiarlas, pero también encontrar la forma de entenderlas, analizarlas y mirarlas de diferentes formas. Entender que la gente no, como que está trabajando en el gobierno, está haciendo su esfuerzo y querer unirme a ellos y no sé. Creo que ahorita, después de trabajar tanto, sé que quiero regresar a trabajar en el gobierno. Para mí trabajar ahorita en el Banco Interamericano de Desarrollo es seguir conociendo de otras entidades que trabajan en lo mismo, para que cuando regrese a Perú conozca muchísimo más cómo relacionarme con ellas. Y sí, o sea, si bien mi decisión de estudiar economía al inicio no fue muy como pensada, mirando hacia atrás creo que fue la decisión correcta. Creo que es la plataforma que yo necesitaba para poder tomar decisiones y poder entender las cosas y de mejor manera. Así que si tienen alguna pregunta específica de lo que he hablado o quieren conversar, por favor, siéntanse libres de hacerme preguntas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Antes de pasar con nuestro siguiente expositor, Felipe Sarmiento, quisiera explicarles la dinámica para las preguntas y respuestas. Al final, en la parte inferior de su pantalla van a encontrar una pestaña que dice preguntas y respuestas. Nuestros invitados pueden hacer sus preguntas y a cada expositor, cada expositor tiene acceso a la lectura de las preguntas, las cuales van a ser respondidas al final de todas las sesiones. Tendremos una rueda de preguntas de preguntas y respuestas que cada expositor tratará de responderlas. Entonces, doy paso a nuestro siguiente expositor, quien es Felipe Sarmiento. Hola, buenas a todos. No puedo aprender mi video. Ok. Hola. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Felipe Sarmiento. Soy egresado de la Universidad de Piura y de todos los que van a presentar yo soy el más viejo. Entonces, déjenme compartirles mi presentación para conversar un poco sobre mi carrera personal y profesional gracias a la Universidad de Piura. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Piura del 2009, ¿no? Y igual que Claudia, yo en ese momento cuando salí del colegio, yo estudié mi primaria, mi secundaria en Piura, no sabía qué quería estudiar. Es más, una de mis otras carreras a las que postulé fue comunicaciones, y mi papá quería que estudie ingeniería, y yo no quería. Entonces, de alguna otra manera, intenté ver justamente cuál es un punto medio entre una y otra, y creo que economía salió como una de las carreras que para mí al comienzo no eran ni 100% números, ni era 100% letras. Era como que una cosa rara mezclada en el medio. Entonces yo entré pensando eso, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y en realidad, en el transcurso de la carrera me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque sentí que te daba ciertos conocimientos y cierta analítica de cómo toman las personas y cada uno de los individuos toman decisiones. Entonces, perdón. Entonces, para mí eso sí fue súper importante y tiene un poco que ver con psicología también hasta cierto punto, si así lo piensas, ¿no? De decir por qué pagarías tanto por comprar algo, de decir por qué comprarías en tal lugar y no en tal otro, ¿no? De decir, inclusive no solamente en temas monetarios, ¿no? Sino también en temas de decisiones. ¿Por qué estudiar economía y no estudiar otra cosa? ¿Qué implica todos los costos adicionales que no son necesariamente monetarios en la toma de decisiones propias? ¿Cómo es que afectan tus decisiones hacia otras personas? Y eso cómo tú lo internalizas luego para saber si esa decisión te conviene o no te conviene. Entonces, en verdad, siento que hay mucha parte social de interacción con las otras personas, pensar en cómo es que tus decisiones afectan a los otros, que es súper importante y que creo que no todas las carreras lo tienen, ¿no? ¿Esto cómo me sirvió a mí? Bueno, al comienzo yo quería ser profesor. Es más, todavía quiero ser profesor en algún momento de mi vida. Entonces, dedicarme un poco a la parte académica. Y gracias a Dios, cuando yo egresé, la Universidad de Piura me permitió estar 2 años con ellos. Estuve 2 años y medio con ellos como futuro docente. Un poco como que revisando y dando clases, dando cursos, pero de pronto, en algún momento, como quise ver algo más práctico. La parte teórica me gusta mucho, pero también quería ver cómo es que esto se traslada en la vida real y en el campo, ¿no? Entonces, pasé por muchos trabajos, muchos de asistente de investigación, pero uno de los primeros trabajos que más me gustó fue justamente mi primera experiencia en el Estado, en el sector público. Que muchos dirán, el sector público es un poco ineficiente. Cuando estás adentro, te das cuenta que haces lo que puedes con la información que tienes y es lo que es, ¿no? Entonces, empecé en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y lo que hice ahí fue principalmente apoyar al diseño de una política nacional de desarrollo infantil temprano. Entonces, mi énfasis o mi expertise hasta cierto punto es desarrollo infantil temprano, educación y salud materno-neonatal. Entonces, en esta diseño política lo que me di cuenta principalmente era que
los problemas en el país eran tan complejos y tan complicados que no solamente depende de un solo sector, sino que depende de la unión de varias personas y de varios sectores y de varios intereses, ¿no? Tú no eres solamente educación, tú no eres solo salud, tú no eres solamente vivienda, hay muchas otras cosas detrás que son súper importantes y por tanto necesitas cierta expertise. Creo que el valor agregado que yo tuve en ese momento como economista fue la capacidad de poder hasta cierto punto consolidar todos los conocimientos de los distintos sectores y plasmarlos en algo bastante concreto y objetivo sobre el cual una persona y el Estado puede tomar decisiones para mejorar la vida de los demás. Entonces, yo era el encargado de presentar toda la política, los porqués, por qué estábamos escogiendo un indicador, por qué estábamos escogiendo una dimensión específica para implementar en la política a todos los sectores. Y siempre hay sus pros y sus cons, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto el estar en la política, como bien lo dijo Claudia, te da esa opción de conocer más de cómo funciona el Perú en general, cómo es que se toman las decisiones y un poco te da la capacidad de poder negociar y hacer diplomacia, lo cual me pareció súper interesante. Una vez que entré a eso, luego me fui a hacer la maestría. Me fui a hacer la maestría, hice la misma maestría que Claudia. Y igual los profesores de la UDEP me ayudaron mucho. O sea, Sandro me ayudó mucho, Marcos Agurto me ayudó demasiado, César Calvo también me ayudó mucho en poder escoger. Fui aceptado en 4 universidades, 2 eran doctorados, 2 eran maestrías, y justamente a esta fue la que yo acepté también porque tenía una beca del Banco Mundial. Y efectivamente el primer año era bastante cuantitativo, bastante como una maestría en economía, como dijo Claudia, y toda la experiencia que tuve en las clases de micro 1, micro 2, micro 3 con Sandro Navarro, las clases de econometría que me dio en la Universidad de Piura cuando yo estaba en pregrado, me sirvieron un montón para el primer año. O sea, yo no lo sufrí mucho, había mucha gente de otros países que lo sufría, pero yo no lo sufría tanto, porque eran conceptos que ya yo venía desde mi pregrado. Y aquí se me dio también un poco la opción de, igual que Claudia, de escoger un país a donde ir a aplicar lo que había un poco aprendido en mi primer año, ¿no? Y un poco también ver si es que estaba interesado en cambiar de rumbo. Y yo me fui a París. A diferencia de Claudia, que se fue a India, yo me fui a París. No, me fui a París. ¿Por qué París? Porque si bien París es un país del primer mundo, un país desarrollado, todavía tiene muchos problemas. Y uno de esos problemas es su gran estructura política, que no es cero flexible. O sea, yo me acuerdo de cuando yo llegué a París y mi encargo era intentar llevar una propuesta al Consejo Europeo sobre cómo incorporar a niños gitanos, o se les llama Roma, en verdad, los niños gitanos, que viven en París en el sistema educativo francés. Porque hay todavía mucho tema de discriminación, hay muchas barreras burocráticas, lo cual hace que estos niños no puedan ingresar al sistema educativo. Pero tiene tantos niveles de gobierno, los niveles de gobierno son tan independientes que yo decía, gracias a Dios que hacemos política en Perú, porque en verdad hacer política en Perú es muy flexible, es muy fácil, y eso ayuda mucho también a que las cosas avancen mucho más rápido. Entonces, en verdad para mí fue un shock. No dije, no puede ser que en París, en el año 2017, estén ocurriendo estas cosas. Pero fue una muy buena experiencia. Conversé con muchos alcaldes de la región de Île-de-France. Después de terminar, conversé con gente del Ministerio de Educación, que es del Gobierno Nacional, y luego presentamos los resultados frente al gobierno, al Consejo Europeo en Estrasburgo, ¿no? Las cosas cambiaron, las cosas no cambiaron, ya no hicimos mayor seguimiento, presentamos varias veces en realidad, no solamente en París, sino cuando regresamos a Estados Unidos, pero, o sea, creo que la capacidad, la oportunidad de poder cambiar vidas es algo súper importante en la carrera que nosotros escogimos. Cuando terminé la maestría, se me presentó una oportunidad de ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas, regresé al Estado y me encantó. Creo que fue una de las mejores oportunidades que he podido tener, estar en el Ministerio de Economía y Finanzas.
cogí un equipo y me encargaba de evaluar todos los programas públicos. Yo era el encargado de evaluar todos los programas públicos y saber si es que estaban haciendo las cosas bien, estaban llegando a sus objetivos. Y eso cómo se trasladaba, por ejemplo, a la asignación presupuestal a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, también en el transcurso estuve año y medio ahí, y en el transcurso se me presentó una oportunidad un poco en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estoy ahora, de monitoreo y evaluación para un proyecto educativo en Mesoamérica. Mesoamérica son todos los países de Centroamérica, más República Dominicana, México y Colombia, ¿no? Entonces, eso me pareció súper importante y interesante, principalmente porque iba a tener la capacidad de conocer cómo funciona cada país por separado. Y la verdad es que estoy muy sorprendido. O sea, nosotros siendo Perú tenemos muchas ventajas que estos países no tienen. Entonces, un poco mi carrera va por el tema de negociación, apoyo sistemático a los países para mejorar sus sistemas educativos, aunque ahorita con el COVID las cosas están un poquito complicadas, ¿no? Bueno, como ya comenté, yo hice mi estudio de posgrado en Kennedy School, en una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional, y también hice un diplomado en Protección Infantil, porque es uno de mis intereses. Trabajo actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, les comento un poco qué es lo que hago. Y también, al igual que Claudia, tuve ciertos proyectos académicos que tienen que ver con, yo creo mucho en que la tecnología es el siguiente paso para la adecuada escalabilidad de ciertos programas y la costo efectividad de ellos, ¿no? Entonces, en realidad, muchos de mis proyectos tienen que ver con el uso de la tecnología para la mejora de la entrega del servicio, ya sea como método preventivo o como método de tratamiento. Entonces, tienen que ver con la escalación de CUNAMAS a través de la tecnología, un asistente virtual para salud materna en Tailandia, ¿no? Y unas propuestas de evaluaciones que tuvimos para ciertas fundaciones. Finalmente, quiero acabar diciendo que lo que yo he podido aprender de mi carrera y de mi paso por la Universidad de Piura es que la carrera de Economía, si alguien se pregunta, ¿qué es la carrera de Economía? La carrera de Economía es una carrera social que sí tiene parte cuantitativa, pero que gran porcentaje se basa en coger la información que tienes, analizarla y poder tomar una decisión para la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esto te permite a ti no solamente estar enfocado en la parte económica de la situación, sino también tener la capacidad de abrir la mente y poder ver los distintos otros sectores que se interrelacionan contigo mismo. Entonces es una carrera muy versátil. Como ustedes pueden ver, Claudia está especializada en educación, yo soy especializado en desarrollo infantil temprano y salud materno natal, un poco también de educación ahora. Conozco gente en mi equipo que se especializaba en vivienda, agua y saneamiento, gente que se especializaba en derechos de la mujer, gente que se especializaba en temas del interior, ¿no? Temas de seguridad, temas de transporte. Entonces, en realidad es una carrera que te va a permitir abrir mucho porque te da las capacidades básicas de análisis que otras carreras no te brindan para poder lograr la adecuada toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que les quiero compartir. Si tienen alguna pregunta también, por favor, no duden en escribir en el chat. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias, Felipe. A continuación voy a dar el pase. Muchas gracias, Felipe. A continuación voy a dar el pase a Ana Claudia Palacios. Hola chicos, yo soy Ana Palacios y bueno, quiero contarles, creo que soy la menor del grupo de los 4 chicos que vamos a hablarles hoy. Y realmente para mí, tanto Felipe como Claudia y Germán han sido como personas a seguir siempre. Y les voy a ir contando como a lo largo de la pequeña presentación como por qué. Pero, a ver, voy a intentar poner esto. ¿Cómo
muevo esto un ratito. Creo que así debería funcionar. ¿Pueden ver esto ahora? Necesito sacar esto de aquí y ya está. Bueno, como todos los demás, yo también empecé estudiando economía soy piurana, nací en Piura y estudié en el Colegio Santa María. Luego decidí estudiar economía y me fui a la Universidad de Piura. Pero lo que hice yo fue estudiar 4 años en sede Campus Piura y luego el último año me fui a Campus Lima, que es algo parecido a lo que contó Claudia. Y así como ella, que también realizó, bueno, de hecho ella empezó todo lo que es el voluntariado en el BCU en ese tiempo, eso continuó durante diferentes generaciones y es por eso que también a mí me tocó ser parte de este programa de voluntariado, que de hecho para mí fue la razón, o sea, por la cual me puse y me enfoqué más en los temas de desarrollo porque quería cambiar esa realidad y entender por qué existía la pobreza, por qué no podemos brindarles ayuda a cierto sector de la población, cómo es que deberíamos hacerlo. Realmente creo que la experiencia con voluntariado fue lo que me llevó a querer estar más involucrada con todo lo que estaba aprendiendo en economía. Una vez que salí de la universidad, yo siempre he estado, al igual que Felipe, dudando entre teoría y práctica. Me gusta mucho ser asistente de investigación, entonces empecé por un tiempo siendo asistente de investigación en siendo asistente de investigación en Campus Lima, y luego después fui al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y de hecho esta experiencia aquí me pareció súper interesante porque vi el otro lado de la moneda, que no era solamente investigación, sino era aplicarlo un poquito más. Estuve ayudando al proyecto Jaliwarma, y eso fue lindo porque tuve que viajar a diferentes lugares en Perú, donde pude como conocer cómo es que trabajaban, ir a las escuelas, porque este proyecto era para darles desayunos a los pequeños. Y eso fue una experiencia linda. Después de eso, yo sabía que quería hacer la maestría porque tenía todas las dudas de si es que quería ir más allá y hacer el doctorado o quería trabajar en el sector público. Para mí siempre ha sido como una disyuntiva, pero al final hice la maestría en la Universidad British Columbia y de hecho terminé el año pasado, que fue una experiencia muy interesante. Y ahora estoy trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Como se presentaron las oportunidades, apliqué a varios lugares. Bueno, esta foto es muy antigua. Lo que pasa es que también en la universidad hay un premio se llama el Premio Luca Dagliano, y la idea es premiar, porque se supone que cuando ustedes terminen la malla curricular, al final hay un curso que se llama Taller de Investigación, que tienen que hacer cada uno una investigación con algún compañero o solos. Y bueno, nos premiaron por esta investigación y fue bastante interesante realizarla. Yo creo que aprendes muchísimo y de verdad es algo que me parece muy interesante que la universidad lo proponga. Bueno, esto es sobre en UBC, donde estudié el máster. De hecho, lo que puedo decirles aquí es que tanto como tengo la misma opinión de Felipe y de Claudia, para mí la formación que yo recibí en UDEP me permitió que al ir al máster no me pareció tan complicado o tan nuevos. Muchos de los temas y las bases ya los había recibido en la universidad. Y creo que eso es muy valioso y dice mucho de la exigencia que nos dan en la universidad, en el programa.
Realmente algo que también quiero mencionar es que ninguna de estas cosas yo las hubiera podido lograr sin el apoyo incondicional, como Claudia dijo, de la universidad. Se mantienen pendientes de ti y en general el profesor Marcos, que estuvo pendiente o es casi un mentor en todos los pasos. Que eso es muy valioso para alguien que está decidiendo qué hacer. Bueno, ahora, como les contaba, estoy en el BID, pero estoy en la división de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Riesgo de Desastres, específicamente en la parte de desarrollo rural y agricultura. A diferencia de Felipe, lo que yo hago no es tan relacionado con generar un tema de gobernabilidad. Lo mío es más orientado a ser asistente de investigación y poder conocer los diferentes proyectos que mi área tiene y evaluar el impacto de los proyectos. Les explico un poco. Lo que hace el banco es prestarle dinero a países en Latinoamérica, es el primer prestador, para que ellos puedan realizar préstamos, para que ellos puedan realizar proyectos en los diferentes países, disculpen. Y bueno, yo estoy viendo todos los proyectos relacionados con agricultura que se han dado en diferentes lugares. Por ejemplo, este programa PATCA que se dio en República Dominicana, lo que estamos haciendo ahorita es la segunda línea de base, es decir, volver a encuestar a las personas para saber qué pasó con ellos. Lo que pasó fue que ellos recibieron un voucher, un dinero, para que puedan costear la tecnología agropecuaria que ellos eligieran. Podría ser mejorar sus pastos o podría ser irrigación. ¿Y cómo saber si es que el efecto de ese dinero desembolsado en estas personas tuvo algún impacto? Bueno, para eso en economía si es que estudian economía, van a conocer diferentes metodologías para conocer cuál es ese impacto que hay por hacer una tecnología o por dar alguna, por dar alguna tecnología a un grupo de personas. Y bueno, me encuentro en este proyecto ahora y estamos viajando. Lo bonito es que viajamos y conocemos de cerca la necesidad de los productores, pues conversar con ellos. Es muy, muy interesante esto. Luego también hubo un proyecto en Perú, que fue el proyecto de la mosca de la fruta, donde había una plaga, que es la mosca de la fruta, y se trató de darles a estos agricultores capacitación para que pudieran conocer cómo controlar las plagas y también aplicación de insecticidas específicos. Bueno, eso es en Perú. Luego en Bolivia, por ejemplo, hay otro proyecto que es relacionado con agricultura también. Lo que se hizo fue darle a pequeños agricultores un dinero también para que ellos pudieran generar irrigación, porque en estos lugares muy alejados en Bolivia no todos pueden contar con irrigación directa hacia la comunidad. Les ayudamos con esto y lo que aquí no creo que no he puesto lo que obtuvimos, pero logramos que se diera una gran inversión de estos agricultores propia para llevar esta nueva tecnología a cada una de sus chacras y la productividad de sus cultivos aumentó en 60 puntos porcentuales, que eso es bastante. Así que, bueno, proyectos como estos son los que yo veo en el BID y estoy aprendiendo muchísimo de agricultura, que es algo que en algún momento nunca me planteé conocer, pero que ahora me encanta, todo lo relacionado con agricultura y environmental economics. Bueno, aquí lo tenía. Y luego quería contarles un poquito por qué economía. Yo creo que economía te da una manera de pensar diferente, completamente diferente a otras carreras. Te puedes entender que las personas se enfrentan a disyuntivas, que todo es una decisión entre una cosa u otra, como yo tuve que decidir entre quedarme en Perú o venir, o si estudiar o no la maestría, si postular o no, si viajar o quedarme en Piura o ir a Lima. Todo el tiempo hay disyuntivas. Lo otro es que siempre hay un costo, y el costo de algo
es eso que uno renuncia para conseguir lo otro, que se llama costo de oportunidad, y que estoy seguro que lo van a aprender y va a ser un tema que se les va a quedar en la cabeza por siempre, y creo que a todos nos pasa. Y luego que las personas racionales vamos siempre a pensar en términos marginales y que las personas respondemos a incentivos. Y bueno, como estos hay otros como lemas que son muy particulares de alguien que estudia economía, pero que te hace cambiar la forma de pensar en todos los aspectos de tu vida. Luego también me parece interesante mencionar que, como creo que Claudia lo mencionó, economía es una carrera súper amplia y no solamente se enfoca en la parte de desarrollo, que es lo que les he hablado yo y Claudia también, y también Felipe, sino que, bueno, tienen otras gamas de ramas, por ejemplo, economía financiera, que es lo que suelen contar, ¿no? Trabajar en bancos, en la bolsa, economía de la empresa también, economía de las políticas públicas, que es lo que hemos hecho nosotros, que es trabajar en ministerios, estar directamente relacionado con el desenvolvimiento de las políticas que se toman en el país, pero es tan amplio que podríamos trabajar en el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, como Felipe. Eso es lo valioso que creo que da nuestra formación. Y bueno, hay economía avanzada, que es también súper interesante, que es todo lo relacionado a profundizar los temas que aprendemos en clase de una manera mucho más profunda, que se hace a través de investigación y doctorados, que es lo que Germán les va a contar probablemente en un momento. Yo creo que yo me encuentro entre estas dos, entre políticas públicas y avanzada, pero cada uno cuando les toca entrar va a decidir cuál es la rama que les gusta más. Bueno, eso es un poquito más de los lugares de economía de políticas públicas que, como hemos estado involucrados, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, como les contaba, de Transporte, Educación. También tienen consultoras que se encargan de apoyar al Estado, como Apoyo Consultoría, Videnza y Metijaya, que también son lugares donde podrían trabajar, y que de hecho hay varias personas, exalumnos nuestros, trabajando aquí. Y bueno, ¿por qué UDEP? Un poquito porque la malla académica me parece muy exigente, que es lo que le comentaba por mi experiencia que tuve. Los profesores que tenemos, la mayoría tienen doctorados en universidades con bastante renombre, entonces han tenido una gran formación y me parecen unos capos realmente. Y también porque a diferencia de otras carreras, los salones son más pequeños, entonces hay una enseñanza un poquito más personalizada que la que habría en una carrera en la que hay 300 personas. Y bueno, el prestigio que tiene la universidad, que se está haciendo cada vez más grande a la vez que los exalumnos estamos saliendo al exterior también, y por el curso del BCR, que no les había mencionado, pero seguro Germán lo va a contar. Es un curso que selecciona a los mejores economistas para trabajar allí, y bueno, en la historia de UDEP, muchos de nuestros amigos han quedado en los primeros puestos. Así que, bueno, eso es lo que les quería contar. Y bueno, claro, si tienen alguna pregunta, me escriben y yo contenta de contarles si se me ha escapado algo o, bueno, si hablé muy rápido también. Y gracias. Muchas gracias, Ana Claudia Palacios. Recordarles simplemente que los alumnos, nuestros invitados pueden hacer preguntas en la pestaña inferior. Hay una sección para preguntas, las cuales serán resueltas o respondidas al final de todas las sesiones. A continuación, viene la exposición de Germán Vega. Hola chicos, ¿qué tal? Un segundo para compartir la pantalla. Nada, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado y muchas gracias a ustedes por estar hoy día acá escuchándonos un poco, ¿no? Estoy seguro que han disfrutado mucho las exposiciones de mis compañeros y de mis amigos. Antes, eso es bueno. Tengo que decirles que, como decía Ana Claudia, somos un programa chiquito y de alguna otra forma, o bueno, comparado con otros programas, y de alguna otra forma nos conocemos todos y nos apoyamos mucho.
Entonces, nada, ahora les voy a empezar. Voy a hacer dos cosas hoy. Lo primero voy a hacer una presentación mini como, sobre mi vida en la carrera. Y luego sí voy a ir con una presentación un poco más larguita, que es, como mencionó Sandro, de la economía y el COVID, ¿no? Porque hoy en día todo, eh, desgraciadamente todos quieren en relación a esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo importantísimo ya lo han comentado mis amigos, ¿no? Bueno, en mi caso yo estudié en la universidad de 2008 al 2012. Digamos que siempre, en la mayoría de mi carrera sí se ha enfocado en el tema de investigación y ser profesor. Ahora, ese tema es solo para aclarar un poco, lo de ser profesor no es solo ir por el lado teórico. En economía los datos son importantísimos, entonces nosotros hacemos teorías siempre en base a la evidencia, o vamos a la evidencia para demostrar nuestras teorías, ¿no? Entonces, por ahí va siempre nuestra línea de investigación, ¿no? De dónde sacamos data, de dónde, o qué experimentos queremos hacer para generar esta data, y poder confirmar o no nuestras teorías, ¿no? Entonces yo, desde que salí de la universidad, siempre me he dedicado bastante a todo el tema de lo que es investigación. Y, y bueno, ahorita que estoy haciendo, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de British Columbia. Ya hice un máster hace un par de años en la misma universidad y ahora estoy de nuevo en mi doctorado. ¿Qué hago acá en la universidad? Bueno, aparte de hacer un estudio de doctorado que son larguísimos, que duran de 5 a 6 años, también soy investigador, ayudo en las investigaciones de otros profesores y de tal manera aprendo sus técnicas y aprendo a cómo hacer mi propio research, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, estoy en el tercer año y estoy diseñando lo que va a ser mi tesis, y es una tesis que dura en implementar unas 2 a 3 años, ¿no? Es algo bastante dedicado, pero demanda bastante tiempo, pero es súper apasionante porque de alguna u otra manera con esta investigación vas a demostrar una teoría, algo que tal vez está en un libro, acá tengo, sí funciona, o tal vez no. Y eso lo pueden servir luego los que diseñan las políticas públicas, ¿no? Para mejorar sus programas sociales, ¿no? O tomar buenas decisiones, ¿no? Hoy día podemos ver que muchas decisiones están tomando sin tener una buena data, simplemente con intuición, esto puede funcionar, esto no. Entonces siempre es bueno que hayan personas investigando, tratando de responder, ¿no? Preguntas todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi investigación se basa en desarrollo económico, en historia económica, también en diseño de políticas públicas y un poco de economía del comportamiento. Bueno, ahorita estoy, como decía, en el tema de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Ok, se me ocurre una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el último paper que estuve trabajando, o el último trabajo que estuve trabajando es, ¿recuerdan ustedes la época del terrorismo que sufrimos, ¿no? En 1980, por este conflicto que inició Sendero Luminoso? Entonces se me ocurrió, oye, mira, estos efectos de Sendero Luminoso siguen siendo, deben seguir teniendo efectos negativos, ¿no? Las personas que vivieron en estas zonas se deben ver afectados. Sin embargo, en el inicio del proceso del terrorismo, los de Sendero Luminoso, en vez de tener una violencia por todo el Perú, seleccionaban algunas zonas, ¿no? Entonces, ¿por qué seleccionaron estas zonas? Entonces me empecé a pensar, uy, tal vez porque ellos tienen un menor capital social, ¿no? ¿Y por qué pueden tener un menor capital social? Tal vez porque no confían mucho o no tienen muy buena cohesión como comunidad, ¿no? Entonces empecé a buscar, ¿dónde puedo tener una variación de cohesión en la comunidad? Uy, se me ocurrió la época de la guerra con Chile, que en la guerra con Chile vencieron al ejército peruano en la costa y luego hubo una gran defensa en la sierra. Entonces empecé a identificar qué lugares en la sierra habían peleado contra los chilenos o habían seguido a Avelino Cáceres en esta guerra, en la campaña de la Breña, ¿no? Y con eso empecé a identificar qué comunidades tienen mayor cohesión social, ¿no? Y cómo eso les ayudó a no verse afectados por Sendero Luminoso en los primeros meses o en los primeros años del conflicto, y ahora tienen tienen mejores resultados económicos que las comunidades que sí fueron afectadas, ¿no? Entonces esas ideas siempre, y con eso quiero demostrar cómo el capital social, cómo la confianza que tienes con tu comunidad, de alguna otra forma te puede
generar efectos positivos a la larga, ¿no? Entonces, esos son los tipos, así, así funciona la investigación. Es muy apasionante buscar respuestas a preguntas que tú dices, oye, ¿y cómo pasaría si hay esto? ¿O qué pasaría si es lo otro? Bueno, siempre encontramos formas creativas de responderlas, ¿no? Y bueno, claro, cuando acabe el doctorado espero regresar y encontrarlos a ustedes en los salones de clase, ¿no? Porque, claro, regresaría a ser profesor en la universidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco rápido con lo que hago y mi pasada en la universidad, creo que mis amigos ya lo han comentado muy bien, y es porque me habían pedido que haga una presentación sobre el COVID y la economía, ¿no? Entonces, solo quisiera confirmar si alguien me puede decir si se ve la presentación. Voy a asumir que se ve. Y nada, voy a empezar, ¿no? Entonces, esta presentación, solo eso, es de cómo, o sea, voy a mostrarles alguna data del COVID y voy a hablar de la respuesta económica de los países, ¿no? Y cómo el Perú está afrontando esta crisis y cuáles son las limitaciones que tenemos para afrontar esta crisis, ¿no? Ok, listo, perfecto. Entonces, tengo la confirmación que se ve. Entonces voy a empezar, ¿no? Espero no aburrirlos, pero lo bueno es que voy a incluir muchas de las técnicas o muchas de las cosas que ustedes van a experimentar cuando ya estoy en economía. Entonces, ¿qué es el COVID? Es una pandemia, viene afectando a todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Japón, España, todos los países tienen casos, ¿no? Y tenemos casos, o bueno, hay países en los que se ha desatado con mucha fuerza, como Estados Unidos, el Reino Unido, España, Italia, y otros países en los que ha actuado mejor, ¿no? Y tienen más o menos la situación controlada. Nueva Zelanda, caso célebre, Australia, Noruega, Austria también, o Corea del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los países? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿No? Hay, creo que, varias estrategias. Una simplemente es, bueno, acá pueden ver, estos gráficos muestran, ¿no? Cómo evolucionan en el tiempo los casos diarios de COVID, ¿no? Entonces, los países tienen varias estrategias. La primera es no hacer nada, ¿no? Entonces, la línea negra que ven acá es, ¿qué pasa si no hago nada? Los casos explotan, el sistema de salud no se da abasto y empiezan a haber temas muy malos, ¿no? Empiezan a haber muchos fallecimientos. Otra opción viable es la mitigación, ¿no? Entonces, lo que haces es algunas medidas, no salgas eliminamos las reuniones grandes, ¿no? Y eso te da cierto tiempo para aumentar tu sistema de salud, pero al final dicen que igual esto explota. Sin embargo, por ello, la estrategia que han aplicado la mayoría de países, ¿no? Entre ellos nosotros, estoy seguro que ustedes escuchan a Vizcarra, ¿no? Y al presidente, y él mencionó esta palabra de aplicar el martillo, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, esta palabra se volvió muy popular, ¿no? A raíz de, los epidemiólogos lo usan bastante, pero se volvió más popular a raíz de un artículo del español Tomás Cuello, ¿no? En que les ponía estas diversas estrategias que podían aplicar los países, y lo que más dijo que él iba a funcionar es el martillo. ¿Y qué quiere ser el martillo? Cuarentena total, ¿no? Bajamos los casos a cero, luego de una cuarentena de 3 a 7 semanas o tal vez más, y a partir de ahí empezamos lo que es la danza. Una vez que este martillo te permite salvar el sistema de salud, aprender de la crisis, y luego empiezas a danzar con el virus, porque mientras no tengas una vacuna, el virus va a seguir ahí, ¿no? Entonces, y empiezas a idear tus estrategias de cómo detectar a las personas, cómo cercarlas, y eso te permite ya no cerrar, reactivar la economía, ¿no? Y empezar a avanzar con el virus, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto de la cuarentena? Sencillamente porque esto es un caso totalmente diferente, por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue es el zancudo, atacas al zancudo y ya está, ¿no? En cambio, en este caso, el virus lo llevamos nosotros, las personas. Entonces, para entender un poco esto, cómo funciona, vamos a hablar pensemos en una economía. Entonces, aquí en este gráfico pueden ver varios circulitos verdes y circulitos azul. Imaginemos que cada circulito es una familia. Entonces, hay muchos circulitos en toda la economía, muchas familias en toda la economía. Y ellos se relacionan, ¿no? Cuando hay dos circulitos unidos por una línea, quiere decir que tienen una relación social, ¿no? ¿Cómo es? Sus hijos van al colegio, están relacionados, trabajan juntos, están relacionados, les gusta hacer deporte juntos, están relacionados.
Entonces acá, como el virus lo transmitimos nosotros, ¿no? Supongamos que aplicamos el martillo, ¿no? La cuarentena total. ¿Qué pasa? Entonces, a pesar que aplicamos el martillo, las personas siguen teniendo algunas relaciones, porque, a ver, los trabajadores profesionales de salud o los que trabajan en el supermercado, igual siguen teniendo algunas relaciones. Entonces, hay algunas familias, poquitas, que están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el sistema de salud? Ok, si uno de ellos infecta, como son poquitos los que tienen relaciones, siguen en contacto social, puedo centrar mis esfuerzos solo en estas personas. Y ustedes dirán, uy, la cuarentena, qué feo, no puedo ver a mis amigos. Entonces un economista, Lionel Page, de la Universidad de Toronto, dice, ok, supongamos que ustedes no quieren estar en cuarentena, ¿qué hacemos? Ok, les dejamos visitar a cada familia a un amigo. ¿Qué sucede? Se crean todas estas conexiones de este gráfico de la derecha. Si uno se infecta ahí, ¿cómo va a ser el Ministerio de Salud para detectar para detectar de dónde viene el contagio? Es complicadísimo, ¿no? Entonces, por ello, la mejor estrategia es el martillo, lamentablemente, ¿no? Entonces, pueden ver que volviendo a los gráficos de Tomás Puello, ¿no? Pueden ver que todos los países, o la gran mayoría de países en el mundo, están ahorita en cuarentena o en lockdown. ¿Okay? Entonces, ya acá incluso él grafica más o menos cuál es su impresión, dónde está cada país, nosotros aparecemos aquí, en la cima de la curva, ¿no? Y espero que ya en algunos días estemos en la bajada, como España, Italia, que ya pasaron al parecer lo peor, ¿no? Y otros países que todavía ya están en la parte que le dice la danza, ¿no? Como Japón, Singapur, Hong Kong, Taiwán, en el cual ya están aprendiendo a convivir con el virus, ¿no? Entonces han reactivado sus economías y ya están aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Cuál es la implicancia económica de la cuarentena? Porque aquí hay algunas veces que dicen, uy, no, aquí estamos en un enfrentamiento entre los economistas y el personal de salud, porque los economistas lo que les importa es que seguir generando dinero, dinero, dinero. No, yo creo que no hay economista muy serio en esa guía que te diga que hay una pelea entre el tema de salud y la economía. Si no hay personas si las personas no tienen una buena salud, no podemos hablar de economía, ¿no? Eso queda en un segundo plano, ¿no? Sin embargo, la medida fuerte y necesaria sí tiene algunas implicancias en la economía, ¿no? Entonces acá, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? es una importante institución internacional, hay otra institución internacional muy, muy conocida, llamando el Fondo Monetario Internacional, y ellos hacen unas proyecciones, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar con la producción en los países? ¿No? Porque estamos cerrando escuelas, no hay turismo, no hay comercio, todos los restaurantes están cerrados, las fábricas operando a su mínima capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la economía en esto? ¿Cuál es la proyección de la economía? Entonces, por ejemplo, ellos dicen que en el 2020 se espera una caída de menos 3%, ¿no? Y hay una recuperación en el 2021. Entonces, eso nos da cierta esperanza, ¿no? Está bien, vamos a sufrir ahorita, pero va a haber un rebote. Lo curioso es que esto no va a ser igual en todos los lados. Por ejemplo, en las economías avanzadas va a haber una caída muy fuerte de 6% y la recuperación va a ser menor, ¿no? Y en algunos casos es peor, como Italia, que ha sufrido bastante el tema del virus, una caída de 9% y una recuperación solo de 5%, ¿no? Entonces, es más fuerte para ellos estas implicancias. ¿Y de dónde viene entonces este crecimiento que se espera para el próximo año, ¿no? El 6%, bueno, viene de los países menos desarrollados, ¿no? Por ejemplo, China, a pesar que ahí comenzó el virus, ya ellos esperan que al final de este año van a producir más que el año pasado, ¿no? Entonces se van a reactivar y para el próximo año se pronostica un aumento de 9%. Eso es importante porque la demanda de China es muy grande. Entonces, si China produce o quiere producir, va a demandar bienes de todo el país. Y eso es bueno, es bueno, ¿no? Es bueno. Sin embargo, en Sudamérica la perspectiva no es tan bonita, ¿no? Vemos que se espera que los países caigan 5%, que la producción de los países latinoamericanos caiga 5% y solo se recupere 3.4%. Aquí vemos los casos de Brasil, México, que sus presidentes no actuaron de la manera indicada al inicio de la crisis y ellos se pronostica un escenario no muy bonito para ellos. Bueno, acá no aparece Perú en este cuadro resumen, pero lo busqué en su reporte y vemos que se pronostica una caída de 4.5 en nuestra producción para este año, pero de 5.2 una recuperación del próximo año. Entonces a eso ahí hay que abrazar, ¿no? Sí vamos a salir bien de esta crisis, ¿no? ¿Y cómo vamos, no? O sea, ¿cómo va esta curva que tanto hablamos en el Perú? Bueno,
no les voy a mentir, ¿no? Entonces aquí he graficado creo que este es color turquesa, ¿no? Y se refleja en el eje izquierdo, ¿no? El número de casos nuevos que aparece día a día, ¿no? Y no les voy a mentir, los casos siguen subiendo. Ahora, también, porque hay que contar la historia completa, en la línea naranja, que se corresponde con el eje de la derecha, muestro las pruebas nuevas por día. Entonces, están aumentando los casos, pero también están aumentando las pruebas, ¿no? Entonces eso nos da una esperanza de que esto es porque estamos muestreando más. No, hay otras personas que hablan de las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, la verdad que yo no soy ningún especialista de eso, pero aunque sea dicen que las pruebas rápidas detectan los casos con mucho retraso, ¿no? Entonces tal vez la foto que estamos viendo ahorita no es la foto de hoy, sino es la foto de 8 o 10 días y tal vez lo peor ya pasó. Y bueno, eso es algo de esperanza, ¿no? A la que tenemos que abrazar. Entonces, es una situación en la cual ya tenemos cuarentena, aquí empiezo a contar los casos desde el día 0 de la cuarentena, entonces ya seguimos el día 45 o 48 ya, seguimos subiendo, pero tenemos cierta esperanza que ya vamos a poder regresar, ¿no? Entonces, estos 45 días de la cuarentena han implicado el diseño de un gran plan económico para el Perú, y ahora quería hablar de eso, ¿no? Entonces, lo bueno es que estábamos listos. Aquí sigo con mis gráficos. Entonces, en la línea turquesa ahora y en el eje izquierdo ven la tasa de crecimiento del PBI año a año. Entonces, me estoy adelantando un poco tal vez en el tiempo hacia ustedes eligen estudiar economía, cómo es las clases de economía, bueno, así, mostrando data y sacando conclusiones, ¿no? Entonces, en la línea turquesa ven la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Y corresponde con el eje izquierdo, y en la línea naranja ven el resultado económico del gobierno. ¿Qué es el resultado económico del gobierno? Como cualquier empresa, digamos, ¿no? Tiene ingresos de impuestos y a eso le restas su gasto del gobierno, sus pagos de intereses y tienes el resultado económico. Entonces, si el resultado es positivo, ingresaste más de lo que gastaste; si es negativo, lo contrario. Y he agregado aquí una línea roja que es el crecimiento promedio de la producción en estos años, más o menos 4.5, en estos últimos 20 años. Entonces hay algo curioso. Cuando la producción es muy alta, vemos que hay un resultado económico del gobierno positivo, ¿no? Y cuando es baja, por ejemplo, o cuando no crecimos tanto como en el 2009, 2008 por la crisis internacional, lo que hace el gobierno es tener un resultado negativo. ¿Para qué? Para tratar de inyectar dinero en la economía y frenar la caída, ¿no? Entonces eso le conocemos como ahorro fiscal. Gastamos poco. Cuando la economía está muy bien, no gastamos mucho porque la economía, y ahorramos, ¿no? O el gobierno ahorra, y cuando la economía no va tan bien, usamos este ahorro para tratar de reactivar la economía, ¿no? En los últimos años este ahorro cayó un poco, es verdad, sobre todo en el 2017 con el niño, ya se venía recuperando y justo viene la pandemia, ¿no? Pero eso no es todo negativo, porque esto que hemos ahorrado aquí y esto que hemos ahorrado acá nos permite afrontar la crisis de una manera, digamos, buena. Y no solo eso, no solo es ahorro fiscal. Ayer The Economist, una revista muy importante de economía, ¿no?, publicaba un ranking de todos los países en desarrollo, ¿no?, de 66 países en desarrollo, qué tan buena es sus finanzas públicas, cuál es el estado de la deuda pública de cada país, y qué pasa si salen al mercado. Los inversionistas van a querer comprar su deuda. Bueno, hicieron un ranking y resulta que en el Perú estamos en el 4º lugar. Estamos mucho mejor que países como México, Colombia, Brasil, ¿no?, Costa Rica, incluso China, Polonia, ¿no? Y eso quiere decir que, por un lado, tenemos un colchoncito ahí ahorrado por el gobierno para afrontar esta crisis, pero si necesitamos más dinero, podemos salir al mercado y los inversionistas van a querer prestarnos dinero. Eso es bueno. La contraparte es que hemos invertido muy poco en el sector de salud, ¿no? En este gráfico muestro cuál es la inversión en el sector salud como porcentaje del PBI. Entonces podemos ver que Perú invierte alrededor de 5%, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con otros países como Colombia, Chile, ¿no?, la Unión Europea, ¿no? Y ni hablar de la Unión Europea estamos hablando de 10%, ¿no? Y Perú estamos hablando de 5%. Entonces, si bien tenemos buenas herramientas, ¿no?, o tenemos recursos para afrontar la crisis, también es verdad que empezamos de un punto más bajo. Entonces, eso
dificulta un poco este plan económico del Perú. ¿Y cuál es el plan económico del Perú? Aquí sí me voy a adelantar también al futuro y voy a asumir que ustedes estudian economía, y cuando estudian economía, a los economistas nos gusta reducir la realidad a un modelo. Nos critican cualquier cantidad por ello, pero digamos que ningún modelo es perfecto. Lo que sí permite es explicar la realidad de una manera más sencilla. Y ahora, en un minuto, voy a tratar de explicarles cómo funciona desde un punto de vista económico, o cuál es la dinámica de esta enfermedad, ¿no? Entonces hay un modelo CIR, que es un modelo clásico, tiene un montón de errores, pero creo que permite que tengan una intuición buenísima. Entonces este modelo CIR, ¿no? Llamado, habla de cómo cambia la población infectada, ¿no? Cómo aumenta, cómo disminuye el número de personas infectadas. Y eso depende de dos factores, ¿no? Las nuevas personas que se contagian, que viene dado por este término, y las personas que se curan, que viene dado por este término. A la vez, el primer término depende de tres cosas. De la letra griega beta, que refleja la tasa de contacto social, o sea, cuánto tú tienes conexiones con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Entonces, mientras mayor es beta, quiere decir que eres una persona más social. Multiplicado por la población susceptible, las personas que se pueden enfermar, o sea, todos, y por la población infectada. Entonces, basta con que haya un poquito de población infectada y se puede propagar, o puedes aumentar en una gran cantidad la población infectada, ¿no? Porque estas personas infectadas empiezan a tener relaciones, se contactan con otras personas. Es por un lado, ¿cómo aumentas? ¿Y cómo disminuyes? Bueno, curando a los infectados, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuyes? Gamma refleja la tasa de recuperación de las personas infectadas. Entonces, mientras mayor sea gamma, más curas a las personas y las sacas de la población infectada. Por el otro lado, tú lo que quieres es reducir beta, ¿no? Quieres reducir la tasa de contacto social que tienen las personas en su día a día, de tal manera que reduce los contagios. Entonces, la política, ¿no? La respuesta del gobierno es directa. Dos cosas: reducir beta y aumentar gamma. Matemática sencilla. Entonces, ¿cuál es el problema de reducir beta? Que, como lo mencionaba antes, reducir beta implica cerrar toda la economía. Entonces, el gobierno su política tiene que ir a apuntar a reactivar la actividad económica, o al menos sostenerla durante la cuarentena. Ese es un pilar. Y el otro pilar es cómo reducir gamma, o disculpen, cómo aumentar gamma. ¿Y cómo aumentas gamma? Invirtiendo en salud. Entonces, el plan del gobierno tiene estos cuatro pilares, ¿no? Aumentar la infraestructura en salud, ¿no? Que es aumentar gamma, mejorar el tratamiento de los pacientes, tener más pruebas, dar más incentivos al personal de salud, ¿no? Comprar más camas, más ventiladores, bacán, gamma. Y la otra forma, y el otro pilar, es cómo reducir el impacto de la cuarentena, ¿no? Entonces, dar soporte a las familias, dar soporte a las empresas, dar bonos, canastas, darle disponibilidad a las personas de su CTS, de su AFP, a las empresas de manera similar, retrasar el pago de impuestos, y luego venir unos planes más a mediano plazo que están relacionados con cómo reactivar la economía. Tenemos el plan Reactiva Perú, el plan FAE, ¿no? Y hay un plan de reactivar la economía por sector, ¿no? Entonces, aquí hay algo claro que es lo que ustedes deben tener esto en la cabeza, es mantener la cadena de pagos. Y estoy seguro que han escuchado esta palabra en los últimos días, solo para estar seguros que tengan o quede claro el concepto. ¿Qué es la cadena de pagos? A ver, ustedes tienen un restaurante, yo soy un cliente, voy a su restaurante, consumo. Ustedes con ese dinero que ingresan, al pagarles por la comida, ustedes pueden pagarle a su mozo, pueden pagarle a su cocinero, luego los cocineros salen, van a su casa, pasan por la bodega, compran en la bodega, y el bodeguero con ese dinero le paga a su ayudante, el ayudante va y se compra un celular, y así sigue la cadena. Entonces, si yo dejo de ir al restaurante, tal vez en algún momento el bodeguero ya no le va a poder pagar al ayudante, y él ya no va a poder comprar el celular. Entonces, lo que buscan estas medidas es mantener esta cadena de pagos, y ojalá que sea así, ¿no? Entonces, el MEF, creo que fue este martes, miércoles, mostró un avance de cómo va con su ayuda. En algunos lados va bien, por ejemplo, o más o menos, digamos, ya porque han pasado varios días, ¿no? Ha conseguido entregar el 82% del bono, del primer bono, ese que anunció cuando recién se implementó la cuarentena, luego anunció el trabajador independiente, va por ahí 71%, luego también han entregado canastas. Aquí hay un problema con la logística de las municipalidades, pero hay otras medidas que sí han funcionado muy bien, como por ejemplo el subsidio a planillas, que se entregaba en su totalidad. Entonces, esto es cómo va el MEF.
Y aquí es donde quiero centrar o que se lleven esta idea de que mis amigos decían que economía no solo son números, sino también son temas que van más allá. Entonces quiero hablar ahorita de los problemas estructurales que tiene la población y que está haciendo, o que tiene el Perú y que están dificultando este plan muy bien ideado por el gobierno, pero que al ir a la práctica se encuentra con muchas fricciones de la economía. Por ejemplo, tenemos la cuarentena, la medida más importante de todas. ¿Cuál es el problema con ello? Que solo el 30% de las personas que trabajan en el Perú tienen un trabajo formal. Entonces, 70% trabajo informal. Cierran esas empresas informales, no tienes ningún contrato que te proteja a esas personas. Dejan de recibir ingresos automáticamente. No tienen mecanismos de ahorro, no tienen CTS, no tienen AFP. Necesitan ayuda desde el momento cero. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ok, diseño el bono para tratar de ayudarlos. Buena idea, ¿no? Pero luego, entonces, tú quieres que todos no salgan. Te encuentras con otra aflicción. El 37% de los hogares no tiene refrigeradora en el Perú, ¿no? Entonces necesitan salir a comprar alimentos con mucho mayor frecuencia. No puedes pedirles que salgan a comprar alimentos cada 1 o cada 2 semanas, porque sencillamente no tienen dónde almacenarlos, o no tienen un buen sistema de almacenamiento. Y no solo es a nivel ingreso, esto es también a nivel costumbre. Por eso decían que los economistas no solo vemos números, no, también nos metemos en las costumbres de las personas, cuáles son sus creencias, ¿no? Cuáles son sus incentivos para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo esta encuesta nacional de hogares, ¿no? Y estaba estimando con qué frecuencia vamos las personas a comprar. Y me centré en las personas que están en la categoría de no pobres. En teoría tienen un ingreso suficiente para comprar, por ejemplo, todos los alimentos que tienen para la semana, o ir a los supermercados una vez por semana. Y resulta que el 70% de los hogares no pobres hacen compras más de una vez por semana, o sea, van más de una vez al supermercado. En el Perú tenemos la costumbre de tener la fruta fresca, ¿no? De tener todos nuestros alimentos frescos, y eso no pasa en todos los países, ¿no? Por ejemplo, acá en Canadá, donde vivo yo, hay esta tienda Costco, que es mucho más grande, es un macro, pero mucho más grande, y va gente y compra cosas por 2, 3 semanas, y las tiene ahí almacenadas en la refrigeradora, las congela, y viven bien, pero en el Perú no tenemos esa costumbre, y es difícil cambiarla de la noche a la mañana, ¿no? Nuestro pensamiento de que somos la capital culinaria del mundo nos hace tener insumos frescos todos los días, y eso dificulta el cumplimiento de la cuarentena. Y también yendo más allá, volvamos al martillo. Vizcarra quiso aplicar un segundo martillazo, y fue esto de que salida solo hombres, salida solo mujeres. El problema es que hay roles preestablecidos en el hogar que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Es un poco de economía del comportamiento, se llama. No está bien, deberíamos dividir los roles por igual en el hogar, pero hoy eso no es el caso en el Perú. Entonces, en el Perú, la mujer es la que se dedica más a las compras del hogar. Entonces, si decimos que solo salgan hombres, solo salgan mujeres, sale el hombre y dice, ok, voy a respetar las reglas porque si no pasa nada, si no compro lo que necesito, mi mujer puede salir al día siguiente. En cambio, la mujer, si sale, tiene un gran riesgo porque dice, uy, si no compro lo necesario, mi esposo no va a poder comprar lo necesario, él no sabe, o luego hay feriado, no voy a tener la comida necesaria, bla, 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 y empiezan no a respetar las reglas. Y eso no es problema de que las mujeres son más desordenadas o no, simplemente que todos tenemos diferentes incentivos y reaccionamos diferentes a esos incentivos. Entonces, es complicado. Y así puedo seguir enumerando todas las políticas que ha hecho el gobierno, que siempre hay fricciones, diferentes incentivos o diferentes realidades que hacen que no se cumplan a cabalidad las políticas. Por ejemplo, los bonos. Igual, la informalidad, al no saber cuánto ingresa cada persona, no nos permite detectar todos los pobres. Y si queremos entregar el bono de manera rápida, nos encontramos con que no todos tienen una cuenta bancaria, ¿no? Y van a la cola y ahí hay posibles contagios. Decimos, usemos las municipalidades para llegar a los más necesitados. No tienen buena logística. Cambiemos la estrategia, un bono universal, ya no focalicemos, sino solo identifiquemos a los que reciben, los que están en planilla, pero no soluciona el problema de la ejecución, ¿no? Ahora, esto no es ser negativo, en el MIS, en el Ministerio de Economía, tienen gente recontra inteligente, recontra capaz, y ellos son conscientes de estos problemas y están tratando formas creativas, están ideando formas creativas de solucionar estos problemas, ¿ok? Nadie tiene una maestría en cómo solucionar una pandemia, ¿eh? Eso es criticar por criticar, tampoco está. Pero siempre es bueno saber los problemas para encontrar las soluciones.
Puedo seguir así todo el día, ¿no? Por ejemplo, educación no presencial, ok, educación virtual, no todos tienen computadora. Bacán, usemos entonces la radio y la televisión, no todos tienen luz. Entonces entreguemos tablets, con internet asegurado, con cargador solar. Bueno, te encuentras que no todos los maestros están capacitados para hacerle un seguimiento virtual a los alumnos. Y eso nos hace pensar cuáles deben ser las metas, que los alumnos estudien o tal vez enfocarnos en civismo, enfocarnos un poquito en matemáticas y recargar el próximo año. Entonces hay bastante para discutir, bastantes factores a tomar en cuenta. El último, sales al sistema de salud, tienes un sistema de salud que invierte mal, quieres comprar hoy, hay alta demanda en el mercado internacional, no consigues lo que quieres, entonces dices, lo poco que tengo, usemos economía de recursos, ¿no? Lo poco que tengo hay que usarlo, hay que coordinarlo bien. Uy, no, tengo 5 sistemas de salud diferentes, MINS de salud, policía, fuerzas armadas, privadas, ¿cómo coordino entre ellos? Uy, creo un comando COVID para unificar el sistema. ¿Y cómo haces para decirle de la noche a la mañana que haga entender a todos los trabajadores de este sistema, ¿no? Que si tienes que dejar entrar a un afiliado de salud a un hospital del MINSA cuando han estado por 30 años haciendo que eso no pase. Es dificilísimo, ¿no? Y no es ser negativo, una vez más. Estos problemas, más que desmotivarnos, nos deben decir a los economistas y a ustedes, futuros economistas, de que tenemos un montón de cosas por hacer. Y es un gran reto, no me gusta decirle bonito, pero es un reto que debemos asumir, ¿no? Porque acá hice una gran lista de qué cosas debemos hacer en nuestro rol como economistas, ¿no? Ustedes que van a estudiar, podemos, cómo afrontar la nueva economía, que debe tener mayor cuidado del medio ambiente, más trabajo, cómo diseñarla, cómo mejorar la calidad de la educación, qué incentivos dar al sistema de salud para que se unifique, o qué incentivos dar a los informales para traerlos a la formalidad, o a las personas para que tengan una cuenta bancaria. O no solo eso, también los valores de las personas, ¿no? ¿Cómo aumentamos el civismo, el respeto a las autoridades? ¿Cómo hacemos que nos olvidemos de qué colegio eres, ingreso mayor, menor, y trabajemos como una sociedad? Ese es nuestro rol que se viene a los economistas, y ese es el reto que vamos a tener la generación de nosotros y la generación de ustedes, porque las generaciones anteriores nos entregaron una economía que venía de ser quebrada, la sanearon, nos dieron una economía, una macroeconomía perfecta, y ahora el siguiente paso, que es nuestro reto, ¿no? El reto de todos nosotros es cómo hacer que este crecimiento sea sostenido en el tiempo, y para mí es un reto que todos tenemos que asumir, y lo mejor es estudiar economía para ir solucionando estos retos, ¿no? Entonces esta era mi presentación, creo que me pasé un poco del tiempo, discúlpenme, pero esto era lo que les tenía para presentar hoy. Por último, quería simplemente agradecer nuevamente la participación incondicional de nuestros invitados y de nuestros expositores. Gracias, Germán, gracias, Claudia, gracias, Ana Claudia, gracias, Felipe. Estamos muy orgullosos de ustedes y, sobre todo, poder contar con ustedes en los momentos que nosotros necesitamos de su ayuda. También agradecer a los alumnos de colegio que han participado de este evento y esperamos, como dije de Germán, tenerlos muy pronto en nuestras aulas y poder conocerlos personalmente. Muchas gracias. Doy por finalizado el evento.